Continuamos entonces con nuestra siguiente clase de postura y marcha. Miremos entonces qué es la evaluación postural. La postura es una actitud que alguien adopta en determinado momento. Entonces nosotros podemos hacer evaluación postural, como lo han indicado, en tres vistas, una anterior, una media y una posterior, pero también podemos hacer una evaluación postural con el paciente sentado, con el paciente caminando, con el paciente descansando, para ver realmente cuál es la actitud que se adopta en determinados momentos. La postura está vinculada a las posiciones de las articulaciones y esta tiene correlación entre las extremidades y el tronco. En un módulo anterior les hablaba de lo importante que es ver la alineación del tronco para que se produzca un movimiento armónico. Aquí vuelvo y se los repito que es muy importante ver esa alineación. Si hay una alineación a nivel del tronco, nuestros movimientos van a ser armónicos y va a haber menos probabilidad de que se limite una función o una actividad. Bueno, pero resulta que la postura no actúa sola. Yo le puedo decir a una persona, por favor, párese lo más derecho posible y le corrijo 100.000 veces esa postura, pero esa postura depende de un control postural y ese control postural depende tanto del sistema motor extrapiramidal como del sistema motor piramidal. El sistema motor extrapiramidal nos va a controlar la postura estática, mientras que el sistema motor piramidal nos va a controlar el tono y los movimientos voluntarios. Debemos recordar que en el sistema extrapiramidal hay unas estructuras que nos permiten que ese control postural sea el adecuado. Una de ellas son los núcleos de la base, donde encontramos el caudado, el putamen, el globo pálido y el cuerpo estriado. También tiene que ver entre este control postural la formación reticular y mucho más estos neurotransmisores como son la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, el ácido gamma aminobutírico. De alguna manera, si se nos alteran estos neurotransmisores, pues se nos va a alterar el tono, los movimientos voluntarios y por ende la postura. Si se altera la funcionalidad de estos núcleos de la base y de la formación reticular, pues no vamos a poder, por más magia que le hagamos al paciente, controlar la postura estática. Entonces, esos aspectos los debemos tener muy claros, porque nosotros a veces queremos como fisioterapeuta hacer ciertas acciones para mejorar la postura, pero hay estructuras internas que están siendo afectadas y hasta que no se corrija su normal funcionamiento, no vamos a poder lograr mejorar la postura en el individuo. Finalmente, una armonía entre cuerpo y postura, pues entonces me va a permitir una armonía en los movimientos. Si recordamos lo que mirábamos en los primeros módulos, desde el control que debe hacerse al cuerpo, desde lo molecular, desde lo atómico, desde lo celular, desde lo ístico y orgánico y desde todo el organismo, los maestros Zen son los que más han estudiado la postura. Y les he querido traer esta frase que dice lo siguiente: el cuerpo es muy importante, es mucho más que un cuerpo, es mucho trabajo obtener un cuerpo. Quiere decir que para obtener una buena postura, pues hay que trabajar muchos años para obtenerla. Entonces, esto quiere decir la tensión justa se encuentra entre la frecuencia y la partícula. Aquí nos está hablando entonces del control motor.
Porque para controlar nuestro cuerpo, que es al mismo tiempo frecuencia, es decir, vibratorio, frecuencia invisible, no materializada, y también material, partículas se materializan. Si está funcionando bien todas estas sustancias del sistema motor extrapiramidal, pues entonces vamos a obtener una adecuada armonía entre cuerpo y postura. No hay partículas sin frecuencia, es decir, si no tenemos los neurotransmisores actuando adecuadamente con las enzimas y las proteínas que hace que actúen adecuadamente. No hay frecuencia sin potencialidad de partículas. No se va a activar un proceso neuronal si esos neurotransmisores no existen. Pues nuestro cuerpo es esto, nuestro verdadero cuerpo, y está hecho del elemento fundamental. Si no tenemos suficiente agua, pues entonces tampoco se van a dar los procesos fisiológicos adecuados para que el control motor permita al sistema piramidal y extrapiramidal adoptar una adecuada postura. Bueno, hay que tener en cuenta varios aspectos. Quizás nosotros aprendemos a evaluar postural, a hacer evaluación postural de memoria. Y realmente esto es algo cuidadoso. Y si muchas veces hacemos una evaluación postural, desde ahí podemos establecer nuestro plan de manejo. La zona lumbar sostiene la espalda. La zona dorsal alta sostiene el cuello, que son los cervicales. Y el cuello sostiene la cabeza. En estas dos zonas, referido a la zona lumbar y a la zona dorsal alta, pues debe existir una tensión justa, suficiente, debe existir una fuerza y relajación al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si eso no existe, si a nivel de la región cervical o dorsal alta no existe una relajación, pues entonces eso se va a reflejar en una alteración a nivel del miembro superior. Y si por el contrario, a nivel de la zona lumbar no existe una buena relajación, pues eso se va a ver reflejado en una disfunción a nivel del miembro inferior. Y si esto no es manejado adecuadamente, pues entonces se va a ver reflejado a nivel dorsal, a nivel cervical y a nivel de la cabeza. Cuando la columna se encuentra erguida y en equilibrio, los músculos presentan el tono muscular justo para sostener la postura de manera dinámica, aunque sabemos que es un trabajo de repetición y de mucho tiempo. Les he traído aquí un esquema específicamente de la espalda con unos grupos musculares que a veces olvidamos o no tenemos en cuenta. De alguna forma tenemos que mirar que hay una aponeurosis a lo largo de nuestra columna. Esa aponeurosis permite que sea la columna rígida o permite que sea flexible. Si hay una columna rígida, pues no vamos a tener unos movimientos armónicos ni de miembro superior ni de miembro inferior. Pero si esa aponeurosis es flexible o esas fascias son flexibles, pues vamos a obtener una armonía adecuada. Tenemos unos músculos grandes con muchas fibras musculares que nos sostienen o nos ayudan a sostener esa posición de la columna y permiten su elongación gracias a la flexibilidad de la aponeurosis. Esos músculos son el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza, el trapecio, las fibras superiores, el elevador de la espina de la escápula, el deltoides, el oblicuo mayor. No quiere decir que los otros no son importantes, todos son muy importantes, pero a estos grupos musculares debemos prestarles muchísima más atención, sobre todo cuando estamos evaluando la postura. Bueno, adicionalmente a ese control motor,
dentro del esquema postural tenemos un sistema de equilibrio. Este sistema de equilibrio está compuesto por el sistema vestibular, el propioceptivo y por la vista o por el sistema ocular. Para que esa postura entre en equilibrio quiere decir que estos tres sistemas pues también tienen que estar en equilibrio. El sistema vestibular pues me informa de la posición de la cabeza en relación con el suelo y está controlado por el cerebelo y el tronco encefálico y me va a dar posición de equilibrio. El sistema propioceptivo me permite un funcionamiento armónico de músculos, tendones y articulación y está controlado por los receptores y por los nervios y me va a dar un esquema corporal. Y la vista o el sistema ocular me va a dar señales en torno a la realidad, pero es importante que yo escuche esas señales internamente. Cuando yo abro los ojos, tengo unas señales diferentes a que si tengo los ojos cerrados. El órgano por excelencia va a ser el ojo y esto me va a favorecer el equilibrio postural. Cuando hay una alteración a nivel de este órgano, más de todo el sistema piramidal y extrapiramidal, si le pedimos a un paciente que cierre los ojos, pues tiene que hacer ciertas maniobras de acomodación del control postural para no caerse. Pero si tiene alterado tanto el sistema vestibular como el sistema propioceptivo, pues se altera el equilibrio y por ende se me va a alterar la postura. Bueno, resulta que nosotros como seres humanos tenemos un armazón postural. Los maestros Zen, ustedes vieron quizás la frase un poco compleja, un poco filosófica, pero de alguna manera nos está indicando que somos un todo y que somos energía. Hay unas partes rígidas del cuerpo humano que están regidas por el riñón. Toda afectación del riñón pues me va a afectar esas partes rígidas, como son los huesos y la columna vertebral. Y hay otros sistemas que me van a afectar el sistema de tensión, como son los ligamentos, los músculos y la aponeurosis lumbar, como son la alteración que se puede dar a nivel del vaso y del hígado. Ustedes dirán que esto está un poco chiflado, pero de alguna manera esto tiene que ver con todos los meridianos, medicina tradicional china y una nueva tendencia que se refiere a la manipulación visceral, que de alguna forma ayuda al tratamiento de muchas dolencias y de muchas patologías. ¿Por qué entonces debemos evaluar postura? Pues porque una buena postura me va a facilitar un movimiento armónico con el mismo gasto energético. Entonces yo debo evaluar postura tanto con el paciente sedente como con el paciente en bípedo, como con el paciente caminando, como con el paciente en supino. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta en la postura? Nosotros sabemos que para la evaluación postural evaluamos en vista anterior, evaluamos en vista lateral, evaluamos en vista posterior y tenemos unos puntos de referencia que me permiten determinar si hay armonía en los movimientos. Yo siempre les recomiendo que si van a hacer una evaluación en la vista lateral, pues que evalúen frente a un espejo para no estarle pidiendo al paciente que nos dé tantas vueltas, sino que simplemente yo puedo, mientras evalúo evalúo una porción lateral, evalúo la otra frente al espejo y entonces estoy mirando la alineación de manera simultánea. Entonces sabemos que hay unos puntos de referencia específicos con una línea imaginaria o si quiero pues puedo trabajar con una línea deplomada. Pero debo tener en cuenta evaluar a mi paciente en las tres vistas con los puntos de referencia deseados. Ahora bien, si cuento con un software de postura, pues entonces sé que tengo unos puntos de referencia que yo puedo marcar, tomar unas fotografías y con el software de postura, pues entonces voy a mirar qué tanto se está dando el desplazamiento a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Siempre teniendo en cuenta una valoración ética y un consentimiento informado específico. Entonces no se me puede olvidar todo lo que he aprendido acerca de la postura,
pues vamos a volverlo a aplicar este semestre. Fuera de la evaluación de la postura, pues yo también tengo que evaluar la marcha. Y en la marcha yo debo observar que haya una armonía en los movimientos, que haya una amplitud de la base que sea aproximadamente de 5 a 10 centímetros y que el ritmo de la marcha sea suave y continuo, que se vea de una forma armónica y se vea un adecuado engranaje a nivel de la cadena lumbopélvica. ¿Qué voy a evaluar en la marcha? En la marcha yo voy a evaluar tanto la fase de apoyo como la fase de balanceo. En la fase de apoyo, entonces es el 60% del ciclo y la de balanceo es el 40% del ciclo. En la fase de apoyo, entonces yo voy a valorar el contacto del talón, el apoyo plantar, el apoyo medio, la elevación del talón y el despegue del pie. Mientras que en la fase de balanceo yo voy a evaluar aceleración, balance medio y desaceleración. Y debo tener en cuenta que la fase de doble apoyo corresponde al 20% de todo el ciclo. Entonces, vamos a ver algunos aspectos dentro de la evaluación de la marcha. Entonces, aquí empieza el arranque, el despegue de dedos. Para la marcha o durante el proceso de marcha yo también no puedo dejar de lado la evaluación postural, entonces debo mirar cómo está esa alineación postural para que la marcha se dé totalmente armónica, ¿sí? Entonces aquí empiezo con el despegue de dedos, el inicio de la marcha. Aquí tenemos el apoyo medio de la marcha y aquí pues tenemos el despegue de dedos de la otra extremidad, pero lo más importante que lo que les he venido diciendo, sin perder de lado la actitud postural. Bueno, vamos a mirar la fase de apoyo a apoyo de talón. Entonces, en la fase de apoyo, entonces tenemos el choque de talón. Vamos a valorar específicamente el miembro inferior derecho. Vamos a ver qué pasa en la cadera, en la rodilla, en el tobillo y el pie. La cadera entonces se aprecia en 30 grados de flexión, la rodilla está en extensión completa y el tobillo y el pie estaría en posición neutra. A nivel de la cadera vamos a encontrar una contracción excéntrica del glúteo mayor, del glúteo medio, de los hamstrings, que son los isquiotibiales, y una contracción concéntrica del erector de la espina ipsilateral, del recto anterior y del psoas ilíaco. A nivel de la cadera, esos son los músculos que me van a actuar. A nivel de la rodilla, entonces una excéntrica de los isquiotibiales o hamstrings, de los plantiflexores y concéntrica del cuádriceps y del tibial anterior, porque aunque el pie está en neutro, ya inicia un proceso de dorsiflexión. Y posición neutra, una contracción excéntrica de los plantiflexores, concéntrica del tibial anterior y del extensor común de los dedos. Miremos qué pasa en el apoyo medio. Entonces miremos qué está pasando en la cadera. La cadera está en una posición neutra, la rodilla empieza a iniciar algo de flexión y el tobillo y el pie inicia el proceso de plantiflexión. O sea, aquí ya no pasa de dorsi a una planti. Encontramos a nivel de la cadera una contracción excéntrica de los flexores de tronco y de cadera, una concéntrica del glúteo mayor, del glúteo medio y de los abductores. A nivel de la rodilla vamos a tener una estabilización isométrica, vamos a tener la misma fuerza tanto en flexores como extensores. Y a nivel de tobillo y pie vamos a tener una contracción concéntrica de los dorsiflexores. ¿Por qué? Porque todavía están contrayéndose para que ese pie no se caiga tan rápido y haya un mayor control del pie. Ahora, despegue de dedos. ¿Cómo está la cadera? La cadera está en flexión de 10 a 20 grados, la rodilla en flexión de 40 grados, el tobillo y el pie en 20 grados de plantiflexión.
Miremos cómo actúan los músculos en la cadera. Tenemos una contracción excéntrica de los extensores de cadera y una contracción concéntrica del psoas ilíaco. La rodilla, tenemos una contracción excéntrica del cuádriceps, una contracción concéntrica de toda esta cadena posterior, y a nivel de tobillo y pie tenemos una contracción excéntrica de los dorsiflexores y una concéntrica de los plantiflexores. Creo que aquí ha sido mucho más claro. Ahora iniciemos con la fase de balanceo, lo que se refiere a aceleración. La cadera tiene una flexión de 20 a 30 grados, la rodilla se mantiene en 40 grados de flexión y el tobillo y el pie está en neutro. ¿Cómo actúan los músculos? Hay una contracción excéntrica de los extensores de cadera, concéntrica del iliopsoas, del recto femoral, del grácil, del sartorio y del tensor de la fascia lata. Ahora en la rodilla hay una contracción excéntrica del cuádriceps y concéntrica de la cadena posterior, mientras que en tobillo y pie hay una contracción excéntrica de los dorsiflexores, porque el pie tiende a estar más en neutro y tiende como a caerse un poco, si vamos a exagerar como la situación. Ahora miremos qué pasa en la fase de balanceo y desaceleración. En la fase de balanceo y desaceleración, entonces la cadera disminuye los grados de flexión, va a pasar de 20 grados a 10 grados de flexión. En la rodilla observamos extensión de rodilla y el tobillo y el pie se encuentran más en neutro. Vamos a observar una contracción concéntrica de los hamstrings, porque para que no se dé el movimiento brusco de desaceleración, y extensión de rodilla, empieza a haber una contracción excéntrica, cinética de la cadena posterior. O sea, estos actúan de una manera muy rápida. Perdón. Y en la rodilla tenemos entonces un movimiento de un mayor control para que ya pase a actuar específicamente el cuádriceps. El tobillo y pie, los dorsiflexores están en una contracción concéntrica. Es muy importante entonces que ustedes hagan un adecuado análisis tanto de la postura como de la marcha. A veces las pruebas semiológicas y las pruebas específicas en fisioterapia no nos dicen mucho, pero la valoración de postura y marcha nos dice mucho y quizás allí es donde vayamos a entrar a corregir la deficiencia presente en el paciente.